Esa noche cambió mi vida para siempre, como un fuego secreto imposible de apagar. Hola, me llamo Lucía, tengo 32 años, y esta es la historia que jamás pensé vivir. Todo empezó en un otoño gris de Madrid, en un barrio tranquilo donde acabábamos de mudarnos mi esposo y yo. Nunca imaginé que una simple visita de mi suegra se convertiría en un torbellino de emociones y secretos que marcarían mi alma para siempre. Vivía con Carlos, mi marido, desde hacía 5 años. Nuestra relación siempre fue estable, basada en confianza y cariño. Carlos trabaja en logística y, como muchos, pasa mucho tiempo viajando por España, especialmente a ciudades como Valencia, Sevilla o Bilbao. Yo, por mi parte, soy diseñadora gráfica y suelo quedarme en casa trabajando desde el ordenador. Ese día, él estaba con gripe, encerrado en casa, mientras yo estaba de viaje por trabajo. Fue entonces cuando su madre, Carmen, decidió visitarnos por sorpresa. Carmen tiene 49 años, y es una mujer que parece desafiar el tiempo. Siempre impecable, con una elegancia que mezcla la sencillez con un aura de misterio. Su figura es curvilínea y su piel, luminosa como si el otoño no le hiciera mella. Además, es una amante del deporte, yoga al amanecer en el Parque del Retiro, pilates y caminatas bajo la lluvia. Su presencia es como un imán, cuando entra en una habitación, todos los ojos se posan en ella. La noche que llegó Carmen, el cielo estaba cubierto de nubes y una lluvia fina mojaba las calles de nuestro barrio de Carabanchel. Carlos estaba enfermo, tosiendo y con fiebre, y yo había cancelado mi viaje para quedarme a cuidarle. De pronto, el teléfono sonó, era ella, con su voz dulce y juguetona, preguntando si podía pasar porque en su edificio se había cortado el gas y no tenía agua caliente ni cocina para preparar nada. Sin pensarlo mucho, Carlos aceptó. Cuando abrió la puerta, Carmen brillaba como siempre, con un abrigo ligero que dejaba entrever un vestido entallado, y sus medias de encaje hacían resaltar sus largas piernas. El aroma de su perfume, mezcla de jazmín y vainilla, inundó el aire. Traía una bolsa con ingredientes para la cena, y en cuestión de minutos, la cocina cobró vida con el sonido de cuchillos, el chisporroteo de la sartén y el aroma del guiso casero. Mientras cocinaba, charlábamos sobre la vida, el trabajo de Carlos y sus viajes, y la rutina que a veces nos agotaba. Carmen, con su sonrisa pícara, me contaba anécdotas de juventud y cómo había vivido en su época dorada. Su mirada era intensa, y sus gestos, delicados pero seguros, atrapaban mi atención sin que pudiera evitarlo. Al terminar la cena, nos sentamos a ver un partido de fútbol en la tele. La habitación estaba cálida, con la lluvia golpeando las ventanas y la luz tenue creando un ambiente íntimo. De repente, escuché el agua correr en el baño y me di cuenta de que Carmen se había ido a duchar. Fue entonces cuando algo cambió, una sensación extraña que no supe explicar del todo. La puerta del baño estaba entreabierta, y su canto suave llenaba el silencio de la casa. Esa noche, todo se transformó. Lo que comenzó como una visita casual, se convirtió en un juego de miradas, palabras susurradas y secretos a media voz. La mujer que siempre había sido la suegra perfecta, se reveló como un torbellino de deseo y complicidad inesperada. Y yo, atrapada en esa noche mágica, entendí que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Pero eso es solo el principio. ¿Quieres saber qué pasó después? Te invito a acompañarme en este viaje lleno de pasión, misterio y decisiones que nunca imaginé tomar. Nunca imaginé que una visita rutinaria se convertiría en una noche inolvidable llena de secretos. Hola de nuevo, soy Lucía. Ahora que ya sabes quién soy y cómo empezó todo, quiero contarte con más detalle qué ocurrió aquella tarde y cómo empezó a cambiar la atmósfera en nuestro hogar. Todo parecía normal cuando Carmen llegó, pero había algo en su mirada, una chispa que no había visto antes. Esa tarde, mientras la lluvia seguía cayendo sobre Madrid, nos acomodamos en la cocina. Carmen desempacaba con cuidado los ingredientes que había traído, verduras frescas de la huerta, un poco de chorizo, pan recién horneado y queso manchego. El aroma del ajo y la cebolla que empezó a dorarse en la sartén llenaba la casa, haciendo que hasta Carlos, a pesar de su fiebre, sonriera un poco. Yo me sentía cómoda, pero al mismo tiempo notaba que Carmen me miraba con una mezcla de ternura y algo más profundo, una mirada que me hacía sentir observada, evaluada. Mientras ella picaba las verduras con una destreza asombrosa,
Me contó que había dejado su trabajo en la oficina para dedicarse a sí misma, que había descubierto el yoga y cómo eso le había cambiado la vida. Me habló de sus rutinas matutinas en el Parque del Retiro, donde se mezclaba con la gente que corría y paseaba a sus perros, y cómo la naturaleza la mantenía joven y llena de energía. Su voz era suave, y cada palabra parecía estar cargada de una intención secreta, como si quisiera compartir algo conmigo que no se atrevía a decir abiertamente. Carlos, por su parte, estaba sentado a la mesa, envuelto en una manta, pero atento a todo lo que decía su madre. La conversación fluía con naturalidad, pero yo sentía que entre Carmen y yo se estaba tejiendo un hilo invisible, una complicidad silenciosa que no terminaba de entender. Nunca había tenido una relación cercana con ella, siempre había sido la típica suegra distante y formal, pero ahora la veía con otros ojos, más humanos, más cercanos, y al mismo tiempo con una atracción que no podía explicar. Después de la cena, cuando pusimos el partido de fútbol, el ambiente cambió de nuevo. Carmen se levantó para ir al baño y, al hacerlo, dejó la puerta entreabierta. El sonido del agua corriendo y su canto tímido llenaban la casa. Yo me quedé en el salón, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. No sabía si era culpa de la fiebre de Carlos o de algo más. Me preguntaba cómo era posible que una mujer de casi 50 años pudiera irradiar tanta energía y sensualidad sin esfuerzo. Pensé en mi propia vida, en mi matrimonio, en los momentos rutinarios y en cómo esa noche parecía romper con todo lo conocido. La lluvia seguía afuera, pero dentro de la casa, algo se estaba calentando lentamente, y yo sentía que estaba a punto de descubrir una parte de la realidad que hasta entonces había estado oculta. Pero lo que pasó a continuación, lo que sucedió cuando Carmen salió de la ducha, fue algo que jamás habría esperado. No era solo una visita de cortesía ni una simple ayuda en la casa. Era el comienzo de una historia que me cambiaría para siempre. ¿Quieres que te cuente qué pasó? Sigue conmigo, porque lo que viene supera cualquier expectativa. La noche apenas comenzaba, y con ella, un fuego que nadie había previsto. Aquella noche parecía una película, pero pronto entendí que era mucho más real y peligrosa. Hola, soy Lucía, y quiero que me acompañes un poco más en esta historia, porque lo que me pasó esa tarde no fue solo una casualidad ni un simple malentendido. La tensión en la casa crecía, y con ella, mis pensamientos se volvían un torbellino imposible de controlar. Cuando Carmen salió del baño, envuelta en una toalla blanca que apenas cubría sus curvas, su presencia llenó el pasillo con una mezcla de frescura y una sensualidad sutil, casi prohibida. Sus cabellos aún goteaban, y el perfume natural de su piel se mezclaba con el aroma a manzanilla y jazmín que siempre la acompañaba. Me quedé paralizada por un instante, sin saber si mirar o apartar la vista, pero ella me sonrió con esa seguridad que solo tienen las mujeres que saben el poder que tienen. Se acercó despacio, con pasos suaves pero firmes, y me habló con una voz baja, casi un susurro: Lucía, ¿no te parece que la vida a veces nos pone delante oportunidades que no esperamos? Momentos en los que todo puede cambiar para mejor. Yo sentí como mi corazón se aceleraba, y aunque intenté mantener la compostura, el calor subía por mi cuello y mis mejillas ardían. Carlos, aún en la sala, parecía ajeno a todo, dormitando y recuperándose de su resfriado, mientras entre Carmen y yo se tejía un silencio cargado de promesas. Ella tomó mi mano con delicadeza, y ese simple gesto fue suficiente para que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. No era solo la cercanía física, sino la intensidad de su mirada verde, profunda y llena de secretos. Me contó que entendía perfectamente lo difícil que era mantener viva la chispa en un matrimonio cuando uno de los dos estaba viajando constantemente, y que ella misma había pasado por eso. A veces, me dijo, es necesario romper las reglas para encontrar la felicidad. No siempre lo que la sociedad dicta es lo mejor para nosotros. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y aunque intentaba racionalizar, sentía que me estaba llevando por un camino del que quizás no podría regresar. Mientras me hablaba, noté cómo sus curvas se acentuaban bajo la toalla, la forma en que sus caderas se movían con naturalidad, como si ella fuera dueña de un mundo donde las reglas no existían. Su piel parecía brillar con una luz propia, y sus labios se entreabrieron ligeramente cuando me miró fijamente, como si esperara una respuesta que yo todavía no tenía. En ese momento, la puerta del salón se abrió y Carlos apareció, tosiendo un poco, sin darse cuenta de la atmósfera que se había creado entre nosotras.
Carmen se apartó rápidamente, recuperando su compostura, y con una sonrisa traviesa me dijo, será mejor que te prepares, Lucía. Esta noche no será como ninguna otra. Yo me quedé sin palabras, con la cabeza llena de preguntas y un torbellino de emociones que no lograba controlar. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Se refería a algo que había empezado ya o a algo que estaba por venir? Sentí que algo dentro de mí se despertaba, un deseo que no sabía cómo nombrar, una mezcla de miedo y curiosidad que me hacía temblar. La noche se volvía cada vez más intensa, y yo sabía que ya nada volvería a ser igual en nuestra casa. Pero aún no sabía hasta dónde me arrastraría esta historia, ni qué consecuencias tendría para mi matrimonio y para mí misma. El juego apenas comenzaba, y yo estaba atrapada, entre la realidad y un sueño que parecía demasiado tentador para dejarlo escapar. ¿Quieres saber qué pasó después? Prepárate, porque lo que viene te dejará sin aliento. La atmósfera en la casa cambió de manera sutil pero definitiva, como si el aire mismo se cargara de electricidad invisible y prometiera secretos por descubrir. Soy Lucía, y ahora quiero contarte cómo aquella noche fue tomando un rumbo inesperado, que me atrapó sin posibilidad de retroceder. Después de que Carmen salió del baño, el silencio se hizo pesado, y aunque intenté concentrarme en la televisión, mi mente estaba en otra parte, en esa presencia cercana y en la mirada que me había atravesado. Carlos, todavía débil por la gripe, se acomodó en el sofá con una manta, mientras yo me levantaba para ayudarlo con un vaso de agua. En ese momento, Carmen se acercó a la cocina y empezó a preparar un postre, moviéndose con una gracia que parecía coreografiada, cada gesto medido pero natural, como si el tiempo se detuviera para ella. Llevaba un vestido de algodón azul marino que ceñía su cintura y dejaba entrever la forma de sus caderas, combinando con unas medias finas que marcaban sus piernas largas y torneadas. Su cabello, aún húmedo, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y el brillo de sus ojos verdes me hacía sentir una mezcla de admiración y algo más profundo, un deseo que hasta entonces había ocultado incluso para mí misma. Mientras cortaba unas fresas para el postre, me habló bajito, casi como si compartiera un secreto. Lucía, la vida es demasiado corta para vivir con miedo. A veces, hay que arriesgarse a sentir, a vivir intensamente, aunque eso signifique romper con lo establecido. Sus palabras resonaron en mi interior, despertando emociones que hasta ese momento estaban dormidas, una combinación de incertidumbre y excitación que me hizo temblar. Sentí su mirada sobre mí cuando me acerqué para ayudarla con los platos, y por un instante nuestras manos se rozaron. Esa simple caricia, accidental o no, fue suficiente para que mi corazón se desbocara y una corriente recorriera mi cuerpo. Intenté disimular, apartando la vista, pero el calor en mis mejillas no mentía. En ese instante, Carlos se levantó para ir al baño, dejando la sala vacía y aumentando la tensión en el ambiente. Carmen se acercó lentamente, y sin decir una palabra, me tomó de la mano y me guió hacia el salón, donde la luz tenue creaba sombras que acentuaban sus curvas y la suavidad de su piel. Nos sentamos juntas en el sofá, y ella comenzó a hablarme con una voz suave y envolvente, contándome historias de su juventud, de sus amores y desamores, de cómo había aprendido que la pasión no tiene edad ni límites. Sus palabras eran un bálsamo y una provocación al mismo tiempo, un juego delicado que me hacía sentir viva y deseada. Mientras hablaba, su mano se deslizó lentamente por mi brazo, y yo sentí como una mezcla de miedo y atracción me invadía. No sabía si debía apartarla o dejarme llevar, pero en ese momento, todo parecía posible, y el mundo exterior desapareció. El reloj avanzaba sin que lo notáramos, y la noche se volvía cada vez más intensa. Carmen me miró fijamente, sus ojos brillaban con una chispa que desafiaba cualquier razón, y sus labios se curvaron en una sonrisa que prometía secretos y placeres desconocidos. Mi mente se llenó de preguntas y deseos que nunca antes había confesado ni siquiera a mí misma. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que una mujer como ella, mi suegra, se convirtiera en la dueña de mis pensamientos y fantasías? La respuesta la descubriríamos en las próximas horas, en un juego de miradas, susurros y emociones que cambiarían para siempre el equilibrio de nuestra familia. La noche avanzaba y yo sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. La pregunta era, ¿estaba preparada para ello? ¿Y tú, lo estarías? El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y lo que parecía imposible se estaba haciendo realidad ante mis ojos. ¿Quieres saber cómo siguió esta historia?
No te pierdas la próxima entrega, porque lo que viene es aún más intenso y revelador. Aquella noche se convirtió en un torbellino que me arrastró sin que pudiera detenerme, cruzando límites que jamás imaginé traspasar. Soy Lucía, y ahora quiero contarte lo que realmente sucedió en esas horas que cambiaron todo para siempre. Después de que Carmen me tomó de la mano y nos sentamos juntas en el sofá, sentí como el tiempo se detenía a nuestro alrededor. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras que acentuaban cada curva de su cuerpo, y su perfume, una mezcla de jazmín y madera, me envolvía por completo. Sus ojos verdes me miraban con una intensidad que me desarmaba, y en silencio, sin palabras, sus dedos comenzaron a recorrer mi brazo con una suavidad tan delicada que me hizo estremecer. No pude evitar buscar su mirada, y en ese instante supe que algo estaba a punto de suceder. Carmen se acercó lentamente, y sentí su aliento cálido en mi rostro. La distancia entre nosotras se fue acortando hasta que nuestros labios casi se rozaron. Fue un instante suspendido en el tiempo, un momento cargado de electricidad y deseo. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y excitación me invadía. Entonces, ella me susurró al oído: Lucía, confía en mí. A veces, las reglas están para romperse, y la vida nos regala momentos que debemos aprovechar. Su voz era suave, seductora, y me sentí atrapada en su hechizo. Sin pensarlo más, nuestras bocas se unieron en un beso lento y profundo, un beso que despertó sensaciones que nunca antes había experimentado. Sus manos acariciaban mi espalda con ternura, y yo me entregaba a esa conexión intensa y prohibida, olvidando por un momento todo lo que me rodeaba. La habitación se llenó de susurros y caricias, y sentí como nuestro vínculo crecía con cada instante, desafiando el mundo exterior y las convenciones que nos rodeaban. Carmen me llevó de la mano hacia la habitación, donde la luz de la luna filtrándose por la ventana creaba un escenario perfecto para lo que estaba por venir. Allí, entre sábanas blancas y la calidez de su piel, descubrí un universo nuevo, un mundo donde el deseo y la pasión no tenían edad ni límites. Su cuerpo era firme y suave al mismo tiempo, una mezcla de experiencia y juventud que me fascinaba y me hacía sentir viva. Nos perdimos en ese abrazo, olvidando todo lo demás, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a un lugar donde podía ser libre y auténtica. La noche se prolongó entre gemidos, risas y susurros, y aunque sabía que lo que hacíamos era un secreto peligroso, no podía resistirme a esa magia. Cuando finalmente nos quedamos dormidas, abrazadas y exhaustas, supe que nada volvería a ser igual. Esa noche no solo despertó mi cuerpo, sino también mi alma, y me enseñó que la vida está llena de sorpresas inesperadas. Pero la historia no termina aquí. Lo que vino después fue aún más complicado, lleno de decisiones difíciles y emociones encontradas. ¿Quieres saber cómo siguió esta aventura? Te prometo que lo que viene te dejará sin aliento y cambiará por completo la forma en que ves el amor y la pasión. Prepárate, porque el juego apenas comienza, y las consecuencias de esa noche se extenderán más allá de lo imaginable. ¿Estás lista para descubrirlo conmigo? No podía creer lo que había sucedido. Esa noche se había convertido en un secreto que amenazaba con desbordar mi mundo. Soy Lucía, y aún ahora, al recordar aquella velada, siento una mezcla de asombro y confusión que me hace cuestionar todo lo que creía cierto. Cuando Carmen y yo nos separamos al amanecer, con el sol filtrándose tímidamente por las cortinas, supe que algo en nuestra relación había cambiado para siempre, y también que ese secreto pesaría en mi conciencia. Durante los primeros momentos después de aquella experiencia, sentí un torbellino de emociones, culpa, excitación, miedo y, sobre todo, una inquietud profunda. ¿Cómo podía haberme dejado llevar por algo así? ¿Qué pensaría Carlos si alguna vez lo supiera? ¿Y qué significaba esto para mi matrimonio con él, para nuestra familia? Intenté retomar la rutina, pero cada vez que veía a Carmen, sentía esa tensión latente, ese fuego contenido que parecía querer estallar en cualquier momento. Sus miradas cargadas de complicidad y sus gestos sutiles hacían que me sintiera atrapada en un juego del que no sabía cómo salir. Pensé en hablar con Carlos, contarle lo ocurrido, pero el miedo al daño que podría causar me paralizaba. Además, él estaba enfermo, débil, confiando en mí para cuidarle, y yo sentía que le traicionaba con cada pensamiento que dedicaba a su madre. La culpa me consumía, pero también una extraña fascinación por esa relación prohibida que había comenzado. Recordé las palabras de Carmen aquella noche: para mantener viva la pasión,
A veces hay que romper las reglas. Ahora comprendía que no solo hablaba de su propia historia, sino que estaba tratando de guiarme hacia un camino que yo no sabía si quería recorrer o evitar a toda costa. Mientras tanto, la convivencia en la casa se volvió tensa. Carlos notaba mi distracción, y yo luchaba por ocultar lo que me atormentaba. Carmen, por su parte, parecía jugar con fuego, acercándose cada vez más, buscando momentos a solas, dejando caer frases y miradas que me desarmaban. Me sentía atrapada en una encrucijada. Por un lado, el compromiso y el amor hacia mi esposo. Por otro, la excitación y la conexión inesperada con su madre. Era un conflicto que me desgarraba por dentro, y cada día se hacía más difícil mantener el equilibrio. Pensaba en cómo habría sido la vida si nunca hubiera llegado esa llamada a esa tarde lluviosa, si Carmen no hubiera entrado con ese brillo en los ojos y esa energía imparable. Pero ya era tarde para arrepentimientos. Algo se había despertado en mí, y no podía ignorarlo. Me preguntaba si esta historia podría tener un final feliz o si estábamos jugando con fuego, arriesgándolo todo por un deseo que parecía imposible de controlar. ¿Cómo seguir adelante sin destruir lo que tanto había construido? A veces, en la soledad de la noche, me encontraba repasando cada detalle, cada caricia, intentando entender que era real y que era solo un sueño del que debía despertar. Pero la verdad es que esa experiencia había dejado una marca indeleble en mi corazón. El conflicto interno crecía, y con él, la tensión en nuestra casa. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad, tomar decisiones que cambiarían mi vida para siempre. ¿Quieres descubrir cómo enfrenté esta tormenta y qué consecuencias tuvo todo lo que viví? La historia aún no termina, y lo que viene es más oscuro, más intenso y lleno de giros inesperados que te dejarán sin aliento. No te pierdas la próxima parte, porque la verdad está a punto de salir a la luz, y nada volverá a ser igual. ¿Estás preparada para seguir conmigo hasta el final? La noche que parecía imposible de olvidar, dio un giro que nunca habría imaginado. La verdad emergió con fuerza inesperada. Soy Lucía, y ahora te contaré cómo todo dio un vuelco que sacudió los cimientos de mi vida. Lo que hasta entonces había sido un secreto furtivo, una llama oculta, se transformó en un torbellino que amenazaba con devorarme por completo. Una tarde, mientras Carlos estaba en una reunión de trabajo importante y Carmen y yo estábamos solas en casa, sentí que la tensión entre nosotras alcanzaba un punto de ebullición. Ella se acercó con una mirada que no dejaba espacio a dudas, y con voz baja, casi un susurro, me propuso algo que me dejó helada. Lucía, necesito contarte algo. No soy quien aparento ser. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué quería decir con esas palabras? La miré fijamente, buscando respuestas en esos ojos verdes llenos de misterio, y ella continuó, hay cosas de mi pasado que nunca te he contado. Cosas que podrían cambiarlo todo. Sentí un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y curiosidad que me paralizaba. Carmen me llevó hasta el salón, donde se sentó con calma, como si estuviera a punto de revelar el secreto más importante de su vida. Entonces, comenzó a narrar una historia que parecía sacada de una novela. Me contó que, años atrás, había vivido una vida paralela, una identidad oculta que nadie conocía. Había estado involucrada en una red de influencias y poder en Madrid, un mundo donde la apariencia engañaba y las alianzas se formaban en la sombra. Lo que más me impactó fue cuando me confesó que había tomado decisiones arriesgadas para proteger a su familia, que a veces había tenido que jugar con fuego para mantener la estabilidad que ahora parecía tan frágil. Me habló de enemigos invisibles, de traiciones y de un pasado que aún la perseguía. Mientras escuchaba, cada palabra calaba profundo en mi mente y corazón. No podía imaginar que la mujer que había conocido, la suegra cariñosa y elegante, ocultara un mundo tan oscuro y complejo. La revelación cambió por completo la imagen que tenía de ella y de nuestra relación. Pero lo más sorprendente vino después. Carmen me miró fijamente y dijo, Lucía, todo esto me ha hecho darme cuenta de que necesito apoyarme en alguien de confianza. Alguien que entienda que la vida no es perfecta, que a veces hay que tomar caminos difíciles. Y tú eres esa persona. En ese momento, comprendí que no solo estaba compartiendo un secreto, sino que me estaba invitando a formar parte de un juego mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Mi mente se llenó de preguntas, y una mezcla de fascinación y miedo me envolvió. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar?
¿Qué implicaciones tendría para mi vida y para la de Carlos? ¿Podría mantener este secreto sin perderme a mí misma? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, y que el equilibrio que había intentado mantener se desmoronaba poco a poco. La historia de Carmen no era solo suya, se había convertido en parte de la mía, y juntas estábamos entrando en un territorio desconocido. Lo que parecía una simple visita se había transformado en una red de intrigas y emociones que amenazaban con devorarme. Y yo, atrapada en medio, no podía escapar. ¿Quieres saber qué decisiones tomé y cómo enfrenté esta verdad oculta? La historia se vuelve cada vez más intensa y peligrosa, y lo que viene te sorprenderá aún más. No te pierdas la próxima parte, porque la realidad que creía conocer está a punto de desmoronarse por completo, y solo tú podrás acompañarme en este viaje oscuro y apasionante. ¿Estás lista para seguir adelante? La verdad oculta se volvió más profunda, y lo que creí mi refugio se convirtió en un laberinto sin salida. Soy Lucía, y tras aquella inesperada confesión de Carmen, sentí que la casa donde vivíamos se había transformado en un escenario donde nada era lo que parecía. Cada rincón guardaba secretos, y yo estaba atrapada en medio de un juego más grande de lo que jamás imaginé. Después de aquella noche de revelaciones, intenté asimilar todo lo que Carmen me había contado. Su pasado, sus sombras, sus miedos. Pero lo más desconcertante fue su invitación a formar parte de su mundo, un mundo donde la lealtad y la traición se entrelazaban en una danza peligrosa. Unos días después, mientras Carlos estaba fuera en uno de sus habituales viajes de trabajo, Carmen me llamó para que fuera a su casa en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, un lugar tranquilo y apartado donde ella solía refugiarse. Sentí una mezcla de temor y curiosidad, pero decidí ir. Al llegar, la casa de Carmen estaba envuelta en la penumbra de un atardecer frío de noviembre. Ella me esperaba en la entrada, vestida con un abrigo rojo que resaltaba sus curvas, y unos botines de tacón que hacían que su figura pareciera aún más imponente. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una determinación que me hizo sentir pequeña y vulnerable. Entramos y, tras cerrar la puerta, me condujo hasta una habitación amplia y cálida, decorada con muebles antiguos y fotografías que mostraban otra faceta de su vida. Allí, Carmen me entregó un sobre cerrado y me dijo con voz firme: «Esto es solo el principio, Lucía. Aquí está todo lo que necesitas saber para entender quién soy realmente y por qué hago lo que hago». Abrí el sobre y encontré documentos, fotos y cartas que revelaban una red de contactos, negocios y alianzas que nunca habría imaginado. Era un mundo oscuro, lleno de secretos y verdades a medias, un universo donde Carmen había tenido que luchar y sobrevivir. Mientras hojeaba el contenido, sentí una mezcla de asombro y temor. ¿Qué esperaba ella de mí? ¿Estaba preparada para entrar en ese mundo, para compartir sus cargas y sus peligros? Carmen se acercó, posó una mano en mi hombro y susurró: «No estás sola, Lucía. Juntas podemos enfrentar lo que venga. Pero debes estar lista para cualquier cosa». En ese momento, comprendí que mi vida ya no pertenecía solo a Carlos ni a mí misma. Había sido arrastrada a un torbellino de intrigas y emociones que desbordaban cualquier límite conocido. La noche avanzaba, y la lealtad se volvía un concepto difuso. ¿A quién debía confiar? ¿Qué camino elegir? El miedo y la adrenalina se mezclaban en mi pecho, y supe que estaba en el borde de un abismo del que no sabía si podría salir indemne. ¿Quieres descubrir qué decisiones tomé y cómo enfrenté esta nueva realidad? Lo que parecía un simple secreto se ha convertido en una historia de poder, deseo y riesgo que cambiará todo para siempre. No te pierdas la próxima entrega, porque la oscuridad se vuelve más densa y las sorpresas más intensas. ¿Estás preparada para seguir adentrándote en este misterio conmigo? Aquella noche, la realidad se volvió una tormenta imparable, y yo, Lucía, me encontré en el ojo del huracán. La casa de Carmen en la sierra, con sus sombras y secretos, se convirtió en mi prisión y mi refugio a la vez. Cada documento que leí, cada foto que observé, me arrastraba más profundo en un mundo donde la lealtad, la pasión y el peligro se mezclaban con una intensidad insoportable. Sentí como mi corazón latía con fuerza desbocada, como si cada latido fuera un eco de un destino que ya no podía controlar. La historia de Carmen no era solo un relato del pasado, era un presente vivo que nos envolvía, que nos unía en un pacto invisible y peligroso.
Susurros en la noche, miradas cómplices, secretos compartidos en la penumbra. Todo ello se convirtió en una danza hipnótica que me absorbía sin remedio. La tensión crecía, el deseo se hacía más intenso, y la línea entre lo correcto y lo prohibido desaparecía en un torbellino de emociones. Cada gesto de Carmen, cada roce accidental o intencionado, encendía una llama que consumía mi racionalidad. Me entregaba sin reservas a esa pasión madura y poderosa, que me hacía sentir viva y temerosa al mismo tiempo. La adrenalina corría por mis venas como un torrente imparable, y la casa se llenaba de una atmósfera cargada de electricidad, como si cada rincón ocultara un secreto aún por descubrir. Pero la intensidad no solo se vivía en lo emocional. La verdad que había descubierto también implicaba riesgos que no podía ignorar. En cada llamada, en cada mensaje, en cada encuentro a escondidas, sentía que el peligro acechaba, que estábamos jugando con fuego y que cualquier error podía ser fatal. La pasión y el temor se entrelazaban en una mezcla explosiva que me hacía cuestionar todo, mi matrimonio, mi lealtad, mis deseos y mis límites. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? En esos momentos, la figura de Carmen se volvía aún más fascinante y enigmática. No era solo la mujer que había seducido mi cuerpo y mi alma, sino también la fuerza que me empujaba a enfrentar mis miedos y a descubrir una parte de mí que había estado oculta. La noche se volvió un escenario donde cada suspiro, cada mirada y cada toque eran una declaración silenciosa de un mundo donde solo existíamos nosotras dos, atrapadas en un juego peligroso y apasionado. Sin embargo, en medio de esa tormenta, una pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando el sol volviera a salir y la realidad golpeara con toda su fuerza? ¿Podríamos mantener este secreto sin que todo se derrumbara? El clímax estaba cerca, y yo sentía que estaba en el borde de un abismo, con la certeza de que cualquier paso en falso podría llevarme a la caída más profunda. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? La próxima entrega te revelará el desenlace, lleno de tensión, decisiones inesperadas y un giro final que dejará a todos sin aliento. Prepárate para el capítulo final, porque nada será como antes, y el secreto que guardamos podría cambiarlo todo para siempre. ¿Estás lista para enfrentarlo conmigo? Aquella noche, todo se rompió en 1000 pedazos y mi vida nunca volvió a ser la misma. Soy Lucía, y este es el último capítulo de una historia que comenzó con una simple visita y terminó siendo un torbellino imposible de controlar. Después de tantas emociones, secretos y decisiones, llegó el momento de enfrentar la verdad, sin máscaras ni medias tintas. La mañana siguiente a aquella tormentosa noche, la casa parecía un lugar distinto, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Carlos regresó de su viaje y notó al instante que algo había cambiado. Sus ojos buscaban respuestas que yo no estaba segura de querer darle. Carmen, por su parte, había decidido que era hora de poner las cartas sobre la mesa. Nos sentamos los tres en la cocina, bajo la fría luz del invierno madrileño que entraba por la ventana. Ella habló con una calma que contrastaba con el huracán que sentía dentro, reveló su pasado, sus decisiones y la verdad de aquella noche que nadie esperaba. Carlos escuchaba en silencio, con el rostro serio, mientras yo sentía como el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Pero lo más sorprendente fue su reacción, lejos de enfadarse, mostró una comprensión que me dejó helada. Lucía, dijo con voz profunda, esto no cambia lo que siento por ti. Pero necesitamos ser honestos, construir algo nuevo, aunque duela. Esa frase abrió una puerta inesperada. Carmen y yo intercambiamos miradas cargadas de significado, sabiendo que nada volvería a ser igual, pero que algo nuevo podía nacer de esa tormenta. Decidimos enfrentar juntos los fantasmas del pasado y construir un presente donde la pasión, la verdad y el respeto coexistieran. Las semanas siguientes fueron un vaivén de emociones, conversaciones sinceras y encuentros que, aunque complejos, nos unieron más. Aprendí que el amor puede tomar formas inesperadas, que la confianza puede surgir incluso en medio del caos y que las heridas pueden sanar si las enfrentamos con valentía. Pero justo cuando parecía que todo encontraba su equilibrio, una carta anónima llegó a la puerta de nuestra casa. Su contenido era una amenaza velada, un recordatorio de que el pasado de Carmen no estaba tan enterrado como creíamos. El misterio se profundizaba, y con él, la sensación de que esta historia aún no había terminado. ¿Qué secretos ocultaba esa carta? ¿Podríamos enfrentar juntos lo que venía?
Así termina esta parte de mi historia, pero te aseguro que lo que está por venir será aún más intenso, lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel. Porque la vida, como el amor, nunca es sencilla, y siempre hay más por descubrir. Gracias por acompañarme hasta aquí. ¿Quieres seguir descubriendo conmigo qué nos depara el futuro? La próxima aventura está a la vuelta de la esquina, y te prometo que no te dejará indiferente. ¿Estás lista para seguir?